El día de hoy vamos a hablar sobre el coeficiente beta y el modelo de valoración de activos financieros KPM. El coeficiente beta mide el grado de sensibilidad entre el rendimiento del activo en función del rendimiento del mercado. El rendimiento del activo está sujeto a cambios en el rendimiento del mercado, a riesgos sistemáticos, riesgos que no puede controlar la empresa, que son propios del mercado, riesgos sistemáticos como por ejemplo un terremoto, variaciones en el tipo de cambio, una pandemia que afectan a las organizaciones y que no son controlables. Para calcular el coeficiente beta necesitamos los datos históricos de precios de cierre del activo que queremos analizar, en este caso Pepsi Cola, las acciones de Pepsi Cola, en función del índice SP500. Para obtener los precios de cierre de estos activos, acudimos a páginas especializadas como Yahoo Finance, donde puedes observar que tenemos el SP500, tenemos datos históricos, precios de cierre. También podemos acudir al histórico de páginas como Investing. Aquí tenemos datos históricos de Kao, Coca-Cola. Entonces, con estos datos, una vez que descargamos, podemos trabajar para obtener el coeficiente beta. Lo primero que debemos hacer es calcular el rendimiento del activo. Para calcular el rendimiento del activo, es el último precio, en este caso 148,30, dividido para el precio anterior, 144,23 menos 1, y obtenemos el rendimiento del activo. Nos ayudamos de Excel y obtenemos para todos los meses. Luego de esto necesitamos el rendimiento del mercado. Utilizamos el mismo procedimiento. Vamos al SP500, el último precio 3.756,07 dividido para el precio anterior 3.621,63 menos 1, y tenemos el rendimiento del mercado. Nuevamente con Excel obtenemos los datos de todos los meses. Luego de obtener los datos de rendimiento del activo y rendimiento del mercado, procedemos a calcular el coeficiente beta con la fórmula de covarianza sobre varianza. Para obtener la covarianza, acudimos a fórmulas, en más funciones estadísticas, tenemos covariance P. Aquí se nos abre una ventana en la que nos dice matriz 1. Aquí introducimos los rendimientos del mercado. Y donde nos dice matriz 2, introducimos los datos de rendimientos del activo. Le damos a aceptar y obtenemos la covarianza de 0.018. Luego obtenemos la varianza, nuevamente a fórmulas. En estadísticas buscamos varianza, var P. Nuevamente en esta ventana, en la celda número 1 introducimos todos los datos de rendimientos del mercado. Damos a aceptar y obtenemos la varianza de 0.003. Luego el coeficiente beta por fórmula nos dice que es la covarianza dividido
para la varianza. Y tenemos una beta de 0.5687, es positiva. Esto nos quiere decir que si el mercado crece un 1%, el activo crecerá en 0.56. Si el mercado decrece en un 1%, el activo decrecerá en 0.56. Hay una relación muy estrecha, pero el ritmo de crecimiento o decrecimiento no es igual, es menos acelerado en el caso de un crecimiento. Entonces tenemos que, para interpretar la beta, cuando nos dice que la beta es superior a 1, la acción es más volátil o más riesgosa que el mercado. Si la beta es igual a 1, la acción tiene la misma volatilidad del mercado. Y si la beta es menor que 1, la acción es menos volátil o menos riesgosa que el mercado. Otro método para calcular el coeficiente beta es a través del método gráfico. Para calcularlo con el método gráfico, nos vamos a gráficos de dispersión. Clic derecho, seleccionar datos. Nos abre esta ventana, aplastamos agregar. En valores de X introducimos los rendimientos del mercado. Y en valores de Y introducimos los rendimientos del activo. Y le damos a aceptar y aceptar. Luego en el lado derecho tenemos este más. Nos sale elementos del gráfico, agregamos línea de tendencia y en más opciones le pedimos presentar ecuación en gráfico. Y tenemos el cálculo del coeficiente beta, que es 0.5687. Un tercer método de calcular el coeficiente beta es con la fórmula pendiente. Vamos a fórmulas, en más opciones, estadísticas, buscamos pendiente. Se nos abre esta ventana donde nos dice conocido Y, introducimos los datos de rendimientos del activo. Y en conocido X, introducimos los datos del rendimiento del mercado. Le damos a aceptar y obtenemos con esta fórmula el mismo coeficiente beta ya calculado, 0.5687. Ahora en estas tablas que diseñé para ayudarnos, esta es una forma, la primera forma de obtener el coeficiente beta a través de la fórmula beta igual a covarianza sobre varianza. Una explicación del método gráfico. Y otra explicación con la fórmula pendiente. Luego de esto vamos a calcular el modelo de valoración de activos, KPM, que es un modelo que nos permite conocer cuál es la rentabilidad esperada de una inversión, simplemente conociendo cuál es su afectación al riesgo sistemático.
Entonces, para calcular el modelo de valoración de activos KPM, necesitamos el rendimiento del mercado. Para calcular el rendimiento del mercado, nos vamos a la columna de rendimientos del mercado. En Autosuma buscamos promedio, tenemos el promedio mensual. Esto lo multiplico por 12 y tengo un rendimiento del mercado de 22.33. Entonces, para mi ejemplo, tomo que el rendimiento del mercado es del 22%. La tasa libre de riesgo, normalmente en países desarrollados como Estados Unidos, es tomada la tasa de las letras del tesoro. Esto depende de la ubicación geográfica en la que tú estés. Si estás en un país latinoamericano, es más aconsejable tomar como tasa libre de mercado, la tasa libre de riesgo, perdón, la tasa que ofrezca el banco con mejor calificación en tu país. Pero en este ejemplo vamos a tomar la tasa libre de riesgo de las letras del Tesoro de Estados Unidos, 2.50. Tenemos la beta que hemos calculado de 0.56. Una cosa más, si tú tienes datos históricos diarios y quieres calcular el rendimiento del mercado en forma anual, puedes multiplicar ese dato diario por 252, porque 252 son los días que trabaja la bolsa. Ahora el modelo de valoración de activos financieros KPM, la fórmula nos dice que es igual a la tasa libre de riesgo más la beta que multiplica al rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces, como vimos anteriormente, tenemos la tasa libre de riesgo, tenemos la beta, el rendimiento del mercado. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Entonces, la primera parte de esta ecuación o de esta fórmula nos dice el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. El rendimiento del mercado es de 22. Menos la tasa libre de riesgo, y tenemos la parte de la fórmula que nos dice RM menos RF, que es la prima de riesgo del mercado. Luego la ecuación nos dice que la beta multiplica a la prima de riesgo del mercado. Tenemos la beta, que es de 0.56, que multiplica a RM menos RF, prima de riesgo del mercado. Tenemos que la prima de riesgo del activo es de 0.11. Y ahora el modelo de valoración de activos KPM nos dice que es igual a la tasa libre de riesgo
sumado a beta que multiplica RM menos RF, que ya tenemos calculado. Entonces tenemos un KPM de 13.59. Es decir que el inversionista lo mínimo que espera recibir al invertir en esta acción de Pepsi Cola es un rendimiento de 13.59. Y como vemos, es coherente con el rendimiento del mercado, porque cuando calculamos la beta es inferior a 1. Quiere decir de que tiene una rentabilidad inferior a la del mercado, pero asimismo tiene un menor riesgo. Entonces esto es lo que nos trata de alertar este modelo de valoración de activos KPM. Finalmente aquí tenemos una teoría adicional del coeficiente beta, que en un próximo video analizaremos más detalladamente lo que es el riesgo y la rentabilidad, tomando en cuenta no solo las acciones de Pepsi Cola, sino evaluando algunas acciones del mercado y así tomando una decisión de cuáles son las más rentables, cuáles son las más riesgosas, cuáles son las menos rentables, las menos riesgosas, y cómo se puede armar un portafolio de inversión. Entonces me parece que esta es una información bastante detallada de el coeficiente beta y de el modelo KPM. En un próximo video analizaremos con más detenimiento, y eso es todo por el día de hoy.